Buenas tardes. A mí me toca hablar de Koselleck y de Kant. Bien, como Kant es muy conocido, no hace falta presentación, voy a resumir brevemente, así en 4 pinceladas, vida y hechos, digamos, de Koselleck. Reinhard Koselleck, filósofo historiador alemán, nació en 1923 y murió en 2006, o sea, experimentó todo el largo y convulso siglo XX. Fue discípulo de Carl Schmitt y de Hans Gadamer, dos filósofos sin los cuales difícil es entender algo de la filosofía del siglo XX. Reinhard Koselleck llegó a ser catedrático de teoría de la historia y, bueno, entre sus libros destacan Futuro Pasado y Historia con minúscula, Historia con mayúscula. Pero hoy yo voy a hablar de otro. Este libro, Crítica y Crisis, un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, fue su tesis doctoral. La presentó en 1954 con 31 años y 5 años después publicó el libro que tenemos ahora. También ha pasado a la historia, entre otras cosas, por el famoso y célebre concepto de historia de los conceptos o historia conceptual, que básicamente es una historia de los discursos, una historia de las producciones textuales a partir de las cuales se puede comprender una determinada época de la historia. La primera vez que puso en ejecución este método es en la misma Crítica y Crisis del que bueno, comenzaremos a hablar. Aparte de Crítica y Crisis, me voy a centrar en la exposición en qué es Ilustración de Kant, que viene aquí recogido, bueno, está recogido en muchas ediciones. En este caso es la de cátedra, que es la que estoy utilizando. Se titula Ensayo sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita, y sobre todo el conflicto de las facultades, que es el texto en el que me voy a centrar. Bien, el título de la ponencia que quiero presentar es Ascenso político y repliegue universitario de la crítica ilustrada, Kant y la tesis de Reinhard Koselleck sobre la patogénesis del mundo burgués. Bien, la presente comunicación tiene el objetivo de plantear una determinada lectura del conflicto de las facultades de Kant. Elevamos tal lectura a partir del argumento general de Crítica y Crisis, un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, obra de Reinhard Koselleck que vio la luz en 1959. Tal argumento general podría resumirse en la siguiente declaración contenida en su introducción. Cito: el absolutismo condiciona la génesis de la Ilustración. La Ilustración condiciona la génesis de la Revolución Francesa. Fin de la cita. Bajo la influencia de la tesis expuesta por Carl Schmitt en la era de las neutralizaciones y despolitizaciones, que plantea cierto desarrollo dialéctico de la modernidad europea, Koselleck tratará de mostrar cómo la Ilustración fue un fenómeno cuya emergencia histórica quedó inextricablemente ligada al absolutismo y cuyo desenvolvimiento hubo de precipitar la gran crisis que fue la Revolución Francesa. El movimiento ilustrado, por su parte, se cerró con la filosofía kantiana, que no sería para Koselleck sino la culminación y condensación de todas las tensiones dialécticas que sostendrían el efectivo desarrollo de la crítica, el ejercicio racional que da su seña de identidad a la totalidad del fenómeno ilustración. Fenómeno en el que se conjugarían una externa politicidad y un interno interés en la caída del absolutismo. El núcleo de tal interés político en la aniquilación del sistema absolutista residiría a su vez en las aspiraciones económicas y políticas de la burguesía, esto es, de la élite social gestada en el seno de las monarquías absolutas. De este modo, la burguesía, por mediación de su clase cultivada, los ilustrados, habría sometido en primer lugar al Estado imperante al proceso de su crítica, para en un segundo momento precipitar la crisis, la revolución. El tercer momento de este proceso, tras la apertura del encausamiento crítico por parte de la alta intelectualidad y tras la consecuente ejecución de la revolución, respecto del cual Koselleck no se pronuncia, pues su investigación se cierra en 1789, habría de ser consecuentemente el del repliegue de la Ilustración sobre sí misma, pues una vez derrotado al adversario y alcanzado el poder político, ¿para qué las ideas y la crítica ilustrada? Estas ideas extraían su evidencia en función de aquello a lo que específicamente se oponían, por lo que una vez eliminado el referente polémico, lo procedente a todas luces no es sino la retirada del arsenal intelectual, es decir, el viraje reaccionario del propio pensamiento ilustrado. Planteamos, pues, como hipótesis a falsar, esta es la hipótesis que sostendrá todo el argumento que voy a presentar. Esta hipótesis a falsar es que tal giro reaccionario del pensamiento ilustrado, podría hacerse patente ya en el conflicto de las facultades de Kant, texto publicado en 1798
en el que se circunscribe y limita la actividad crítica al ámbito de la universidad. Pero ¿puede considerarse esta limitación un efectivo decaimiento del impulso ilustrado que caracteriza el pensamiento kantiano? ¿No estaría Kant mostrando, tras los acontecimientos revolucionarios, la verdad histórica de la crítica ilustrada? ¿No se estaría confirmando entonces en la figura misma de quien fuera su máximo exponente que la Ilustración, tal y como argumenta Koselleck, no fue otra cosa que el enfermizo y tumultuoso gestarse del mundo burgués? Para abordar estos interrogantes planteamos el siguiente desarrollo. En primer lugar, reconstruiremos en sus hitos principales, lo que forzará en alguna ocasión a la simplificación, la argumentación de Crítica y Crisis en un movimiento que describirá el momento de ascenso político de la crítica ilustrada hasta Kant. Expondremos en un segundo momento la visión kantiana de la Ilustración a la altura de 1784, esto es, en su famoso artículo Respuesta a la pregunta ¿qué es Ilustración? Desde allí transitaremos finalmente, y tras realizar algunas consideraciones sobre la Revolución en Francia, al libro de 1798, para, sobre la base de los análisis de Koselleck y del propio Kant, dar una respuesta a la pregunta planteada por el verdadero sentido kantiano del repliegue universitario de la crítica ilustrada. En este sería el planteamiento general. Vamos a desarrollar el primer punto. La tesis de Koselleck sobre la patogénesis del mundo burgués. El régimen absolutista se levantó sobre las ruinas de Europa, pues en efecto el viejo continente había sido atravesado durante los siglos XVI y XVII por numerosas guerras civiles, las conocidas como guerras de religión. Precisamente el Estado absolutista, aquel poder frente al cual ningún otro poder puede medirse, mediante la unión de báculo y espada, se erigió como modo de impedir o neutralizar el resurgir de antiguos faccionalismos religiosos. Neutralización que solo pudo ser ejecutada sobre la base de una previa y absoluta concentración del poder y de la dominación política en manos del monarca. Así nos dice Koselleck en Crítica y Crisis, a partir de ahora voy a citar solo Crítica y Crisis, lo digo porque hay muchas citas. Así nos dice Koselleck que solo cuando todos los súbditos están sometidos por igual al Señor, puede éste tomar sobre sí en solitario la responsabilidad de la paz y el orden. Fin de la cita. Al perder el súbdito cualquier posibilidad de intervención en la política, esto es, al establecerse un abismo insalvable entre gobernante y gobernados, se separaron también las esferas de la moralidad y de la política, cosa que sucedió por mor de la garantía de paz en que se cifraba la legitimidad misma de la nueva dominación. En la política, identificada ahora con el ámbito de la decisión soberana del monarca, ya no habría de jugar ningún rol la moral, aquel caldo de cultivo para la intolerancia religiosa. La moralidad hubo entonces de retirarse estratégicamente a la interioridad de la conciencia. Ni siquiera el propio soberano habría de conducirse ya en sus decisiones en virtud de sus propias creencias religiosas o morales, o solo podría hacerlo en la medida en que tales convicciones resultaran de forma totalmente contingente idénticas con los fines de la política. De este modo, la moral, en la persona del monarca, hubo de subordinarse incondicionalmente a la conocida como doctrina de la razón de Estado. Es decir, el gobernante a partir de ahora debería dirigir su praxis en atención a un mero criterio positivo de eficacia, como potenciación del Estado respecto de sus competidores, y un criterio negativo de prudencia, que encontraba su horizonte de sentido en la garantía de la paz interna. Cito de Koselleck. Desvinculado el monarca de toda normatividad moral, quedó despejado el espacio dentro del cual la política podía desplegarse con plena libertad frente a la moral. Fin de la cita. Pero ¿y el súbdito? Su nuevo estatus político fue proyectado, entre otros motivos, para impedir cualquier efectividad política de sus escrúpulos morales. ¿Pero acaso el súbdito no podía seguir siendo libre en su interioridad? El silencio exterior que estaba impuesto podía muy bien convivir con las creencias religiosas y morales interiores, si bien esta reclusión forzada de aquello que durante tanto tiempo luchó por imponerse en la exterioridad hubo de llevar aparejada un serio riesgo de reincidencia. Por ello Hobbes, uno de los principales teóricos del Estado absolutista, se esforzó por vaciar de contenido religioso la conciencia moral, pues de conservar tal contenido el germen de la guerra civil podría reactivarse en cualquier momento. A la antigua conciencia, a un tiempo religiosa y moral, Hobbes hubo de arrebatarle, cito, su vacilante valor en curso al colocar en su lugar el concepto de opinión, desnudo de toda significación religiosa. Fin de la cita. Las antiguas pretensiones públicas de la conciencia moral, si bien bajo su resignificación secularizada, no tardaron sin embargo en querer hacerse valer de nuevo en la exterioridad, cosa que llegaría con Locke. El filósofo inglés, en su ensayo sobre el entendimiento humano, distinguió entre la ley divina, la ley civil y la ley de los filósofos. Esta última, nos dice Koselleck, fue una novedad absoluta en su época. A diferencia de la ley divina, que siempre impera,
y la ley civil, que sanciona solo lo externo de las conductas, la ley de los filósofos vendría a coincidir con la legislación no supeditada a contenido religioso o político alguno y por tanto autónoma de la moral. Y es que la inhibición política de la conciencia no implicaba de ningún modo su eliminación en tanto que elemento para el mero enjuiciamiento de vicios y virtudes en sociedad. Si Locke puede hablar de una ley de los filósofos, es debido a que los juicios morales de hecho se pronuncian, se aceptan o rechazan, derivando además su validez o invalidez del hecho mismo de pronunciarse y aceptarse mayoritariamente. Para Locke, falacia naturalista mediante, sin el enjuiciamiento público, sin la verbalización efectiva de aquello que es acorde a la virtud y lo remisible al vicio, no sería posible establecer los contenidos mismos de la ley moral. Pero he aquí que es posible establecer estos contenidos, tan variables por lo demás como las modas. En los márgenes mismos de la política, pues, en el ámbito donde la política ya no impera y donde el súbdito ya no es súbdito, sino que puede considerarse como meramente hombre, se configura una suerte de imperio dentro del imperio, una legalidad autónoma frente a la ley civil. En torno a esta legislación apolítica, marginal respecto de la legislación civil, pero al mismo tiempo vigente y en expansión, se articularán tanto las logias masónicas como la alta intelectualidad burguesa, la burguesía crítica. Pero ¿qué ha de entenderse aquí por crítica? Koselleck mismo nos ofrece una caracterización general. Vamos al texto primero, de los que se han repartido. Dice Koselleck: la crítica es un arte del juicio, y su actividad consiste en interrogar a un contenido objetivo previamente dado por su autenticidad o verdad, por su exactitud o belleza, con el objeto de, partiendo del conocimiento extraído, pronunciar un juicio que, según el uso normal del término, puede extenderse también a las personas. En el cumplimiento de la crítica se separa así lo auténtico de lo inauténtico, lo verdadero de lo falso, lo hermoso de lo feo, lo justo de lo injusto. La crítica, en cuanto a arte del juicio y de la separación o escisión vinculada a este, se halla de modo patente sobre la base de esta su significación general que alcanzó ya en el siglo XVIII, en una relación originaria con la imagen dualista del mundo dominante a la sazón. Fin de la cita. Bien, la noción de crítica comenzó a popularizarse en Europa de la mano de Richard Feynman, quien en 1678 esgrimió las verdaderas leyes de la crítica con objeto de justificar la necesidad de una tradición de interpretación del texto revelado a cargo de la Iglesia Católica, lo que suponía en la práctica transponer el criterio para la correcta comprensión del texto a la razón misma. A partir de entonces, según explica Koselleck, las diversas iglesias en Europa formaron un frente común ante los críticos, esto es, contra todos aquellos que, como Simón y Spinoza, se esforzaron por la racionalización de los textos revelados. Destaca en el bando de los críticos Pierre Bayle, quien en la antesala del siglo XVIII llevó a la imprenta su diccionario histórico y crítico, en el que extenderá el método de la crítica racional también al campo de la historia. Vamos al texto segundo. Dice Koselleck: al abarcar Bayle con el método crítico todos los campos del saber humano y de la historia, comprometiéndolo en un proceso infinito de relativización, la crítica se convirtió en la auténtica actividad de la razón. La razón equilibró constantemente en Bayle los pros y contras, tropezando en ello más de una vez con contradicciones que daban origen de nuevo a otras contradicciones. De este modo, la razón se disolvió, por así decir, en una permanente ejecución de la crítica. Bien, la crítica se funda en leyes autónomas, es decir, en leyes de la razón misma, por lo que sus reglas no derivan de la empiría, sino que más bien sirven como criterios para su enjuiciamiento. Por ello, al elevarse el crítico a la posición de la autonomía, la única autoridad que la postre reconoce en punto al enjuiciamiento de un objeto dado es la de la propia razón, y sólo asiente en consecuencia a aquello que, en base a razones, resulte mejor fundamentado. El problema, claro está, reside en el escepticismo de fondo al que se aboca el crítico, pues la razón es capaz de encontrar para cada tesis una antítesis, para cada pro un contra, volcando así en inseguridad hasta la mayor certeza. La crítica, pues, desestabiliza sin generar nuevas estabilidades, relativiza y cuestiona sin proponer nada cierto y seguro para posteriores edificaciones. Esta suerte de reino de la crítica, donde razón, crítica y escepticismo quedaban ligados, tuvo su concreción empírica en la conocida como República de las Letras. República en la que sus miembros gozaban de una doble libertad.
Por un lado, los críticos, en virtud del método mismo que empleaban, fundado en la sola razón, eran libres en su juicio respecto de cualesquiera códigos positivos. Por otro lado, los miembros de la República de las Letras eran también libres en todo momento de criticarse entre sí. Ante la crítica y en tanto que críticos, su libertad era efectiva igualdad, ninguno sobre los demás, pero tampoco ninguno necesariamente debajo de cualquier otro. Así, de nuevo, vemos fraguarse una suerte de imperio dentro del imperio, una república de hombres libres en el seno de las monarquías absolutistas, donde los hombres eran súbditos. Bien, con estos elementos sobre la mesa, podemos ya pasar a explicitar el que para Koselleck constituye el rasgo más característico del conjunto de la Ilustración europea. Tal será la conexión de la ley de los filósofos de Locke, esto es, la ley moral, que siendo una legalidad externa a la ley civil, se expone y valida en el juicio público sobre la virtud y el vicio, con la crítica, como método de la razón misma. Así, la crítica racional, que es autónoma, en alianza con la moral, que también escapa a cualquier imposición civil, darán su forma espiritual al siglo de las luces. De Voltaire son las siguientes palabras, cito: «Es la libertad quien reina en la República de las Letras. Esta república es un estado enteramente libre. No se reconoce allí otro imperio que el de la verdad y la razón, y bajo sus auspicios se hace la guerra inocentemente al que sea». Fin de la cita. A lo que Koselleck, a renglón seguido, responde. Vamos al texto 3. Solo en el seno de la libertad absoluta es posible desencadenar el proceso crítico que hace posible la conquista de la verdad. En la República de las Letras, por ello mismo, cada uno es señor de los demás, y al mismo tiempo puede ser juzgado por todos los restantes miembros. La guerra civil, que fue eliminada por el Estado, resurge de nuevo inesperadamente, y ello precisamente en el ámbito privado interno, que el Estado hubo de conceder al hombre en cuanto tal hombre. Bien, la expansión de la crítica ilustrada, según Koselleck, responde al movimiento dialéctico por el cual el Estado absolutista, al clausurar las guerras civiles en un gesto por el cual liberaba la conciencia de los súbditos al mismo tiempo que les despojaba de cualquier efectividad y responsabilidad política, echó sobre su propio suelo precisamente el abono del que habría de brotar la nueva guerra civil, si bien, de momento, tal guerra civil era solo la inofensiva e inocente guerra en pos de la verdad, librada por los críticos ilustrados en el interior de la doblemente libre República de las Letras. Los combatientes de la Ilustración, que blandían sus afilados ingenios como armas, no tardarían en abrir un proceso crítico al Estado mismo, que les había permitido primeramente nacer. Así, la Ilustración no habría sido sino cierto parricidio por el cual los hijos del absolutismo se rebelaron contra la tiranía del padre. El desenlace de la rebelión no fue sino la crisis, la Revolución Francesa, la nueva guerra civil. Bayle, quien todavía vivió a la sombra de las guerras de religión, estableció a la crítica un límite que no debería en ningún caso sobrepasar, el Estado absolutista, pues sabía del peligro de dirigir la crítica contra aquella máquina que nació por mor de la neutralización misma de la guerra. Sin embargo, solo 2 generaciones fueron necesarias para borrar de la conciencia colectiva aquel siniestro espectro. Y es que, cito otra vez de Koselleck, después de que el reino de la crítica estuvo separado convenientemente del Estado, Voltaire invocó precisamente esa separación para, con la misma inocencia que Bayle, traspasar de forma plenamente apolítica y estrictamente intelectual las fronteras del reino de lo político. Al ejercer Voltaire la crítica literaria, estética o histórica, criticaba indirectamente a la Iglesia y al Estado. Con ello, toda la crítica que ejercía ganó una definitiva significación política. Fin de la cita. Bueno, es evidente la ironía cuando habla de la forma plenamente apolítica y estrictamente intelectual de agredir al Estado. Que no hacía falta decirlo. Bien, si bien esta significación política no habría de perderse en lo sucesivo, también es cierto que tal sustancia política de la crítica ilustrada quedó siempre velada, oculta tras el biombo de la mera moralidad. Y es que para la burguesía, que se autoconcebía por referencia al enemigo común como moralmente inocente, el Estado absolutista había de aparecer como el reino de la absoluta inmoralidad. Ahora la inocencia moral del súbdito, que blandía su crítica moral y homogenizadora, supresora de todas las diferencias y jerarquías hacia el Estado y su cabeza, le justificaba y le situaba muy por encima del monarca. La diferencia jerárquica entre súbdito y monarca, que se hacía valer fácticamente, quedaba invertida en el plano moral y reforzada por el ejercicio mismo de la crítica.
El encausamiento moral al Estado no fue, por tanto, sino la continua reafirmación de la superioridad moral del inferior civilmente. Vámonos al texto 4. Con ello, dice Koselleck, el pro y el contra de la crítica, que desplegaba dentro de la República de las Letras su proceso apolítico, se convirtió de hecho en un contencioso entre el reino de la crítica y la soberanía del Estado. También en este proceso eran los críticos fiscales, parte procesal y suprema instancia juzgadora, todo un tiempo. Al invocar los críticos la soberanía suprapartidista de la crítica y al complicar no obstante a la política en el proceso de esta, permanecieron desde luego en cuanto críticos y en virtud de su propia crítica por encima de los partidos, pero por otra parte constituyeron un partido, justamente en su condición de críticos del Estado. Pero ¿quiénes fueron estos críticos? ¿Quién conformaba realmente la República de las Letras? Esta metafórica república, que incluía miembros destacados de la intelectualidad ilustrada del siglo XVIII, no fue sino una parte de lo que Koselleck denomina la nueva élite social, de la que nos dice, cito, que se compuso de los grupos más diversos, más heterogéneos, cuya característica común, sin embargo, consistía en que todos ellos se creían despojados o privados de cualquier libertad política de decisión en el seno del Estado moderno, representado únicamente en la persona del príncipe absoluto. Fin de la cita. Los grupos de esta élite social, a la que decididamente señala Koselleck, señala y responsabiliza, fueron básicamente tres. Una parte de la antigua nobleza, la nueva burguesía en ascenso y la alta intelectualidad ilustrada, que constituía algo así como la vanguardia espiritual de la nueva élite. Acerca de esta nueva burguesía, Koselleck nos informa de que se componía principalmente de, vamos al texto 5, comerciantes, banqueros, arrendatarios de tributos y hombres de negocios. Eran todos ellos ciudadanos que trabajaban y especulaban, que conquistaron la riqueza y el prestigio social, que compraron con frecuencia títulos de nobleza y que desempeñaron un papel preponderante en la vida económica, aunque en modo alguno dentro de la política estatal. Conciencia de sí mismo y poder social del financiero fueron elementos que crecieron progresivamente en la misma medida en que se convirtieron en acreedores del Estado, cuya soberanía política no se hallaba todavía en sus manos. Antes, al contrario, se vieron apartados de la dirección de los asuntos del Estado en tal manera que llegaron a sentirlo en la misma sustancia de su poder social, en el dinero. Bien, fin de la cita. Aquí reside, para Koselleck, la verdadera sustancia de la polémica entre la nueva élite social y la monarquía. Por una parte, los ilustrados, abanderados de la nueva élite, criticaban al Estado existente en términos morales. Bajo su crítica se ocultarían, en último término, según Koselleck, los inconfesables intereses de clase, los intereses económicos y, por extensión, los intereses políticos, que solo podrían hacerse valer tras la caída efectiva de las monarquías absolutas. Los críticos ilustrados, sin embargo, habrían ocultado sistemáticamente sus escritos tal finalidad última de su enfrentamiento con el absolutismo imperante bajo los ropajes apolíticos y pretendidamente neutrales de una mera crítica moral orientada a la criba de lo justo, lo bueno y lo verdadero, en el fango de inmoralidad sobre el que se levantaban unas monarquías europeas cada vez más herméticas. Esta era una situación que se encaminaba, pues, a una ruptura completa del orden absolutista imperante y a una reorganización política total. El punto culminante del proceso de ascenso político de la crítica ilustrada, es decir, de la politización subterránea de la crítica moral al Estado absolutista, sería, según Koselleck, el representado por Kant, donde el cariz político de la crítica ya habría alcanzado plena conciencia y visibilidad pública. Recordemos con el propio Koselleck las famosas palabras del prólogo de la crítica de la razón pura, el texto 6. Bueno, casi todo el libro de Koselleck es una crítica a estas palabras. Dice Kant: nuestra época es propiamente la época de la crítica, a la que todo debe someterse. La religión por su santidad y la legislación civil por su majestad pretenden por lo común sustraerse a ella, pero entonces suscitan la sospecha contra ellas y no pueden pretender un respeto sincero que la razón solo acuerda a quien ha podido sostener su examen libre y público. Bien, pasamos ya a la segunda parte. A la segunda parte que quiero plantear. La he titulado Ilustración, Publicidad y Revolución. La anterior cita corresponde a 1781, año en el que vio a la luz la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Solo 3 años más tarde, en 1784, Kant dará a la imprenta el que quizás sea su artículo más célebre, respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración?
Demos ahora la palabra a Kant para ver cuál era su peculiar versión del proceso de la Ilustración. En el referido opúsculo, Kant definirá la Ilustración como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Esto es una cita. La minoría de edad, a su vez, no es sino, cito, la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Fin de la cita. Esta incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la guía de otro tiene a la pereza y a la cobardía como causas subjetivas, siendo así que la natural tendencia humana a la molicie es sagazmente aprovechada por los tutores del pueblo, quienes, cito, se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres. Fin de la cita. Estos tutores a los que se refiere Kant no son sino las figuras del médico, el sacerdote, el oficial y el funcionario de Hacienda. Estos funcionarios públicos que cuidan del bien del Estado, ya sea que velen por la salud de la población o de la bienaventuranza de sus almas en el más allá, ya sea que se encarguen de la defensa armada del Estado o de la fortaleza del erario público, todos sin excepción ejercen una función de tutelaje de la que el ser humano debe despojarse. Y para ello es preciso que en todo momento esté garantizado el poder hacer un uso público de la propia razón, ya que, cito, solo este uso puede traer ilustración entre los hombres. Fin de la cita. Por tal uso público, por contraposición al privado de la propia razón, se entiende, cito otra vez, bueno, todas estas citas evidentemente son de qué ilustración, esto es archiconocido. Por tal uso público se entiende, cito, aquel que alguien hace de ella en cuanto docto ante el gran público, aquí utiliza acá la palabra publicum, ante el gran público del mundo de los lectores. Llamo uso privado de la misma a la utilización que le es permitido hacer en un determinado puesto civil o función pública. Fin de la cita. Percatémonos de que cuando aquí Kant habla de público, el publicum, como sujeto de este uso esencialmente público y crítico de la razón, no se está refiriendo sino a todos aquellos que conformaban la República de las Letras, y no al pueblo llano, el folk. Y cuando Kant afirma, expresando, según Carl Schmitt, cito, la fe política de su época, bueno, cito, no lo he... Bueno, el texto de Carl Schmitt, que luego aparecerá también, porque lo voy a referir alguna vez más, es los fundamentos histórico-espirituales del parlamentarismo en su situación actual. Bueno, esta edición viene con otro textito, una polémica que tuvo con Thoma. Bien, retomo lo que estaba diciendo. Cuando Kant afirma, expresando, según Carl Schmitt, la fe política de su época, que, cito de Kant, es posible que el público se ilustre a sí mismo y que esto es algo casi inevitable si se lo deja en libertad, fin de la cita, también se está refiriendo solo al mundo de los lectores, al estamento intelectual del pueblo, es decir, aquellos pocos que, cito, por esfuerzo del propio espíritu han conseguido salir de esa minoría de edad y proseguir, sin embargo, con paso seguro. Fin de la cita. Esto es, precisamente, a aquellos señalados por Koselleck como la avanzadilla intelectual de la nueva élite social. Acerca de estos, también nos dirá Kant que, cito, después de haberse autoliberado del yugo de la minoría de edad, difundirán a su alrededor el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo. Fin de la cita. Bien, antes de proseguir, es necesario realizar una pequeña matización de esto que acabo de decir. Cuando asimilamos aquí el público con la República de las Letras, estamos extendiendo conscientemente la caracterización que Koselleck propone. Realmente, en qué es ilustración, el pueblo y la República de las Letras no se solapan sin más, pues la condición para hacer un uso público de la propia razón no es pertenecer ya de hecho a esa república, sino el hablar en cuanto docto y ante el mundo de los lectores, siendo así que docto puede ser, por ejemplo, un oficial del ejército o un funcionario de Hacienda. Bien, como vemos, al plantear Kant la necesidad de garantizar políticamente un uso público de la razón, no está sino reclamando una cierta garantía jurídica para la República de las Letras. Esta república, en la medida en que sus componentes eran adictos por una parte a los principios de libertad e igualdad y por otra parte tomaban las leyes de su actividad crítica de la propia razón, actividad desarrollada en el intercambio público de razones y contrarrazones, esto es, en la discusión pública, conformaba una cierta comunidad de doctos, que no era sino cierta sociedad pública, por oposición a las sociedades meramente privadas, como puede ser la suerte de reunión familiar que puede darse en el ámbito de la parroquia. Y que además, esta comunidad de doctores resultaba ser ajena, por así decir, al Estado, pues tal comunidad carecía de asiento institucional alguno en su seno,
lo que destinaba a sus miembros a permanecer en un cierto estado de naturaleza del saber. Esta es una expresión que utilizará Kant luego en el conflicto de las facultades. Parece, pues, que con solo retirar los impedimentos, esto es, con solo que no se prohíba el ejercicio público de la crítica mediante la activación de la gran trituradora de la censura, la Ilustración habrá de advenir al mundo en una doble dirección. Primero, hacia abajo, es decir, desde el público, el publicum, hacia el pueblo, el folk, que asimilando el gusto por el pensar autónomo que exhibe la burguesía ilustrada en su tráfago crítico como discusión pública y abierta, llegará a transformar, cito, el modo de sentir del pueblo, con lo cual éste se va haciendo cada vez más capaz de la libertad de actuar. Y en segundo lugar, hacia arriba, pues las críticas públicas habrán de llegar alguna vez al gobierno mismo, que progresivamente transformará también los principios mismos de su actividad hasta que llegue el día en que pueda, cito, tratar al hombre, que es algo más que una máquina, conforme a su dignidad. Fin de la cita. La Ilustración debe, pues, penetrar en la historia a través del ejercicio libre de la discusión pública, entablada en el mundo de los lectores y en la consecuente formación de una opinión pública ilustrada en sí misma, por crítica, es decir, depurada de subjetivismo, que habrá de abrirse y articularse tanto con el tejido del pueblo llano como con el gobierno. En este mismo texto, y casi como si de un presagio se tratase, Kant señala tajantemente que la revolución es una vía muerta en términos de progreso en la Ilustración, pues nos dice que, vamos al texto 7, quizá mediante una revolución sea posible derrocar el despotismo personal junto con la opresión ambiciosa y dominante, pero nunca se consigue la verdadera reforma del modo de pensar, sino que tanto los nuevos como los viejos prejuicios servirán de riendas para la mayor parte de la masa carente de pensamiento. La revolución política podrá ser, a lo sumo, cierto catharticon para la purga de los viejos prejuicios, pero solo para ser sustituidos por nuevos prejuicios, siendo por el contrario el verdadero meollo de la Ilustración la general reforma, en términos morales, del modo de pensar del pueblo, cosa para la que no es necesaria, por otra parte, gran erudición. Así, según Kant, la esfera de la discusión y la opinión pública y la esfera de la decisión soberana, si bien claramente diferenciadas y separadas, de forma análoga, por cierto, a como el poder legislativo ha de separarse del ejecutivo, han de poder convivir de forma armónica en el Estado. Es más, el monarca ha de prestar oídos a esta discusión pública si de veras está, como debe, interesado en rectificar los principios de su praxis gubernamental, o incluso en la reforma de la propia legislación civil en los puntos en los que ésta no se compadece con los principios puros del derecho. Reforma que evitaría, por otra parte, la desgracia de la caída en la anarquía civil que supone la revolución. Esta esfera de la publicidad es, entonces, para el Kant de 1784, requisito indispensable y motor del proceso de la Ilustración. Bien. Ahora bien, José Luis Villacañas ha llamado la atención en un artículo titulado «Del público a la masa, la experiencia kantiana de la Ilustración» sobre un punto crucial en la deriva de la esfera de la opinión pública en el desarrollo mismo de la Revolución Francesa. Y es que la Revolución habría hecho patente los problemas que rodean a esta esfera de publicidad que hemos venido caracterizando con Koselleck y Kant. Estas dificultades, por otra parte, no podían ser visibles en 1784, pues en aquel entonces el problema, al menos para el filósofo de Königsberg, era determinar, primero, en qué sentido ha de estar garantizado el uso público y crítico de la razón, sobre todo cuando se trata de realizar la crítica de la religión o de la política, y en segundo lugar, determinar nítidamente los límites que el Estado debía imponer a tal ejercicio de discusión pública, límites que coincidían con los de la obediencia necesaria por mor de la vida de la gran maquinaria que es el Estado, en ausencia del cual todo lo demás, también el ejercicio de la crítica, carece de sentido. A partir de 1789, pero de forma más agravada entre 1792 y 1795, los años de la Convención Nacional, institución de la Primera República Francesa que aglutinó en sí los poderes legislativo y ejecutivo, la esfera de la publicidad habría de ver desplazadas las coordenadas en las que Kant la situara, pues hubo de penetrar directamente en el terreno del poder ejecutivo, asumiendo así el papel de resorte para la acción gubernamental, siendo precisamente esta nueva relación de la opinión pública, que debería ser ilustrada por crítica, por tanto suprapartidista, esta relación de la opinión pública con el gobierno, la que habría de desfigurar su sentido. De la mano de Garbe y Wieland,
quienes desde muy pronto pusieron el acento en este grave problema, Villacañas repasa algunas de las dificultades que los hechos revolucionarios opusieron a la concepción kantiana subyacente a su defensa del uso público de la razón. Vamos al texto 8. Dice Villacañas: Garbe es testigo del peso inicial de la opinión pública en la definición del poder y de sus usos. Habla de revoluciones que tienen su origen en opiniones corruptas. La razón es fácil. La Constitución y las leyes tienen su último apoyo, según él, en la opinión de la mayoría. Cuando la opinión pública busca la conquista de un poder político, como ha sucedido en la Revolución, se convierte para Garbe en un ente opaco, dotado de poderes ocultos. Esta instancia absoluta viene denunciada como una especie de qualitas ocultas que impide el análisis de ulteriores causas de la Revolución Francesa, cierto, pero que descubre el uso ideológico de la opinión pública. Garbe es consciente del dogmatismo que subyace a este uso político, como si en la opinión pública se reuniera siempre el mejor bien universal y correcto. Tras esta denuncia de la opinión pública como un poder opaco, está el viejo tema de las facciones y del secretismo de su funcionamiento, y naturalmente el tema del uso de la opinión pública desde intereses particulares. Resultaría entonces que la esfera de la opinión pública estaría lastrada por una peculiar dialéctica por la cual solo podría sostenerse como lo que debería ser el resultado o efecto de una genuina y abierta discusión pública a costa de la distancia efectiva respecto del poder ejecutivo, pues de no pagar ese precio su destino no podría ser otro que transmutarse en lo opuesto de sí, un conglomerado de intereses no universalizables. La Revolución Francesa habría entonces mostrado una cierta forma de incompatibilidad entre el poder ejecutivo y la discusión pública, en el bien entendido de que aquí discusión no es sino el término opuesto a negociación. Carl Schmitt nos dará la clave de tal concepto. Vamos al texto 9, que este sí es de los fundamentos histórico-políticos del parlamentarismo. Dice Carl Schmitt: discusión significa un intercambio de opiniones con la finalidad de convencer al adversario mediante argumentos racionales de la verdad y la autenticidad de lo que se dice, o bien dejarse convencer uno mismo de la verdad y autenticidad de lo que dice el contrario. Jens lo expresa de manera certera. Lo característico de todas las constituciones representativas, se refiere al Parlamento moderno, por oposición a las representaciones estamentales, estriba en que las leyes surgen de una confrontación de opiniones, no de una lucha de intereses. A la discusión corresponden como premisas unas convicciones comunes, la disposición a dejarse convencer, la independencia respecto a ataduras de partido y la imparcialidad frente a intereses egoístas. Hoy día, apostrofa Schmitt, la mayoría apenas considerará posible semejante falta de interés. En la discusión pública, pues, toda atadura de partido ha de hacerse a un lado, pero precisamente esta independencia e imparcialidad habrían sido puestas entre paréntesis en la lucha por el poder político en la Francia revolucionaria. Lo que debería ser y haber sido un espacio para la mera exposición pública de la razón, para la apertura por medio del debate racional de por lo menos una frágil objetividad jurídico-política, resulta, por obra de la conexión con la dimensión ejecutiva de toda política, un espacio de manipulación, un espacio en el que llevar a cabo la vieja prestidigitación política por la cual se hace pasar por objetivamente fundado lo que solo responde a fundamentos subjetivos, confundiendo así el interés general con el interés de una facción que mediante mecanismos no estrictamente racionales conquista la hegemonía política. Así, regresando de nuevo al artículo de Villacañas, resulta que en la Revolución se habría hecho la experiencia de, cito, una opinión pública que es más bien una herramienta de unos pocos, un entusiasmo fanático que es fruto del diseño racional, de la técnica de la agitación, una unanimidad que es mecánica, aunque sea activa y no pasiva. Pero se trata de una actividad que consigue la unanimidad por el fanatismo, no por la razón. Son las bases de la política contemporánea lo que comienza a ser diagnosticado. Fin de la cita. Junto con Garbe y Wieland, Kant también fue sensible a este tipo de diagnósticos, y de hecho encontramos en 1798 algunas modificaciones en su concepción de la Ilustración que pueden tornarse inteligibles a partir de esta específica problemática. Pero ¿en qué consisten tales cambios en su visión del proceso de Ilustración? ¿Tales transformaciones irán encaminadas a corroborar la hipótesis que establecimos al comienzo y que ahora veremos de desarrollar con mayor detalle? ¿O por el contrario, la tornarán inviable? Situémonos ahora en el conflicto de las facultades, que no es sino el lugar de destino de la crítica ilustrada tras los acontecimientos revolucionarios. Bien, tercer punto. Clausura o maduración de la Ilustración. Ilustración y crítica en el conflicto de las facultades. En efecto, el destino de la crítica ilustrada en la obra kantiana
tras su fulgurante ascenso a lo largo del siglo XVIII, no fue sino el verse retrotraída al ámbito de la institución pública estatal que es la universidad. En lo que sigue propondremos una interpretación de tal repliegue, interpretación que levantamos, como ya se dijo, frente a Koselleck, puesto que en principio el repliegue universitario de la crítica podría entenderse como una suerte de confirmación, digamos a posteriori, de la tesis de Koselleck, según la cual, tras la crítica ilustrada dualista en el doble sentido de basarse en y reforzar la posición de moral y política de la que se nutre el fenómeno de ilustración, pero también en el sentido de generar oposiciones duales, el pro y el contra, por el propio mecanismo de la crítica, que tras esta crítica dualista ilustrada se escondería únicamente, esto es la tesis de Koselleck, se escondería únicamente la voluntad de ascenso político de la propia clase burguesa, de la élite social para la cual el pensamiento ilustrado serviría de cobertura y legitimación ideológica. Desde la clave dialéctica a partir de la cual Koselleck propone su lectura sobre la patogénesis del mundo burgués, no sería descabellado entender que el conflicto de las facultades representaría una suerte de retirada estratégica de la élite social que, una vez cumplida la revolución, renunciaría a los ideales esgrimidos por los filósofos frente a las monarquías absolutistas, pues su verdadero sentido y utilidad no se cifrarían sino en hacer caer a tales estados, siendo inútiles e incluso peligrosos después. Sirva de apoyo a esta hipótesis el hecho de que el propio Kant, solo en parte, da pie a leer de este modo su texto en contraste con los posicionamientos de qué es ilustración. Detengámonos un momento en las razones en las que apoyamos este último apunte. Si en 1784 teníamos una clara reivindicación de la alta intelectualidad que conformaba el mundo de los lectores, pues era el espacio para la discusión y la formación de una opinión pública ilustrada en base a lo que se denominó el uso público de la propia razón, y al pueblo lo teníamos en el horizonte, en un horizonte al que deberían aproximarse lenta pero inexorablemente las luces de la razón, como modo de propiciar su efectiva libertad para actuar, lo que habría de llevar, por el lado del monarca, a una toma de conciencia de la necesidad de respetar la dignidad intrínseca de sus súbditos mediante la defensa y la promoción de sus sagrados derechos. Si esto era lo que teníamos en 1784, en 1798, por el contrario, ya no encontramos referencia alguna a aquel mundo de los lectores en el que se depositaban las esperanzas transformadoras, y sí, por el contrario, una visión altamente desencantada del pueblo llano, del que Kant afirma que rehúye todo lo que implique esfuerzo personal, que ni toma ni puede tomar parte en las disputas académicas, aunque tampoco tiene interés alguno en hacerlo, y que por último quiere verse guiado. ¿Acaso esto no denota un claro desprecio por el pueblo, al que en una ocasión, y si bien de forma indirecta, califica de idioten? La hipótesis del viaje reaccionario, en el propio Kant, para con la ilustración y el ejercicio de la crítica, se refuerza si a este trato altamente displicente para con el pueblo se le añade el que a partir de ahora Kant identificará los límites de la crítica ilustrada con los metafóricos muros de la universidad, institución cuyas puertas estarían cerradas para la práctica totalidad de los estratos más bajos de la sociedad. Así las cosas, preguntamos de nuevo, ¿no estaría ahora Kant retirando el velo de lo que no fue ni quiso ser nunca otra cosa que una mera coartada ideológica de un oculto interés de clase? Pues bien, antes de entrar a señalar las transformaciones que sufre el modelo de la ilustración en este texto tardío de Kant, es necesario realizar algunas consideraciones preliminares a modo de contextualización sobre el conflicto de las facultades. Texto que versa sobre la universidad, institución en la que se constituye, cito, a partir de ahora toda la situación del conflicto, la institución en la que se constituye, cito, una suerte de comunidad científica o escuela superior, con cierta autonomía, dado que sobre los doctos, en cuanto tales, no pueden juzgar sino ellos mismos. Fin de la cita. Como es sabido, Kant distribuirá en dos grupos las 4 facultades que componían la universidad de su tiempo. Institución de herencia medieval, cuyo sentido y estructura Kant está tratando de repensar desde un punto de vista a priori, pues esta institución, cito, tiene a su base una idea racional. No vamos a seguir por aquí, pero es conveniente ver, digamos, que Kant, para la universidad, al igual que con otras grandes instituciones como el Estado o la Iglesia, le suele escribir 2 orígenes, uno racional y otro empírico. Para hablar, digamos, de un origen de esta institución en la idea, y luego otro, efectivamente, en la historia. Bien, seguimos. El primer grupo de facultades estaría compuesto por las superiores, las de Teología, Derecho y Medicina. Cito:
Entre las facultades superiores solo se cuentan aquellas sobre cuyas doctrinas le interesa al gobierno determinar cuáles hayan de ser sus contenidos o si deben ser expuestos en público. Fin de la cita. Al margen de estas facultades estaría la de filosofía, y de esta nos dice Kant que, cito, aquella que solo ha de velar por el interés de la ciencia es llamada inferior, dado que ésta puede tratar sus tesis, es decir, la de las facultades superiores, a su antojo. Fin de la cita. La estructura de doble libertad que caracterizaba la República de las Letras encuentra ahora su réplica en la doble libertad que caracteriza la Facultad de Filosofía, puesto que en ella ha de darse la libertad de crítica, libertad basada en la capacidad de libre enjuiciamiento, que la misma razón es, pero también la libertad respecto de cualquier sanción gubernamental acerca de las doctrinas que en ella se examinan y exponen. Y es que la facultad inferior solo trabaja en favor del puro interés científico, por medio de la criba del contenido de verdad de las teorías que desde el gobierno se han determinado contingentemente como aptas para su exposición pública en las facultades superiores. Por tanto, en la Facultad de Filosofía no caben partidismos de ningún tipo, pero tampoco la consideración de tales teorías desde el ángulo de criterios pragmáticos de ninguna clase, ya que el docto de la facultad inferior no realiza su crítica racional en función de ninguna orden, ni bajo ninguna otra directriz o guía que no sea la propia autonomía de su razón, y bajo ningún interés que no sea el mero discernimiento de lo verdadero. Retomando ahora el hilo argumentativo que estábamos desarrollando, procedamos al análisis de los 3 puntos capitales en los que se cifran las modificaciones introducidas por Kant respecto de 1784. En primer lugar, se percibe en el texto de 1798 un cambio en la concepción del binomio que en 1784 representaban los conceptos de uso privado y uso público de la propia razón. Binomio que ahora será trasladado al par formado respectivamente por las facultades superiores y la inferior. El uso privado de la razón sigue siendo, en efecto, el uso que a uno le cabe hacer en cuanto que ejerce un cargo público. Mientras el médico, el funcionario de Hacienda, el sacerdote y el oficial eran las figuras con las que Kant ilustraba en qué consistía el uso privado de la razón, ahora entrarán en escena los funcionarios de las facultades superiores, esto es, eclesiásticos, magistrados y médicos. Como vemos, básicamente son las mismas figuras de las que Kant se ocupó en 1784, si bien ahora son traídas a colación subrayando su lugar de procedencia, las facultades superiores, y acentuando asimismo el hecho de encontrar su función ligada al juicio de aquellas, que ejercen como órganos de control directo de tales funciones públicas. Sobre los límites de la función pública relativos a estas figuras, por otra parte, también se nos dirá ahora lo mismo que en 1784, pues, cito, en efecto, solo a los profesionales de aquellas facultades superiores, eclesiásticos, jurisconsultos y médicos, puede prohibírseles que en el ejercicio de sus respectivas funciones no contradigan públicamente las doctrinas que les han sido confiadas por el gobierno y se arroguen el papel del filósofo. Fin de la cita. El uso de su razón no puede ser en ellos autónomo, sino que ha de quedar acotado a la actividad pública que han de realizar, esto es, respectivamente, el cuidado del bien eterno, civil y corporal, en función de las doctrinas que el gobierno ha propuesto para su exposición pública en las facultades superiores y en las que estos profesionales han sido instruidos. Si el uso privado de la razón se caracteriza por la heteronomía, pues se razona en base a unos contenidos dispuestos por otro, alguien con autoridad para ello, entonces tal uso es representado en el parlamento de la ciencia, que es la universidad, y la metáfora del propio Kant, por las facultades que ocupan el ala derecha, las superiores. El uso público de la propia razón, por su parte, es siempre un uso autónomo, y precisamente por ello un uso crítico, pues la posibilidad de la crítica no es sino la posibilidad de situarse por encima de cualquier partido, facción o interés, ya que solo cuando un juicio no está ligado a ninguna instancia interesada está en condiciones de elevarse por su independencia a la objetividad. Y precisamente esta posibilidad es la representada por la facultad inferior, a la izquierda del Parlamento de la Ciencia. Así nos dice Kant que, cito, la facultad de filosofía, en cuanto debe ser enteramente libre para compulsar la verdad de las doctrinas que debe admitir o simplemente albergar, tiene que ser concebida como sujeta tan solo a la legislación de la razón y no a la del gobierno. Fin de la cita. En segundo lugar, resulta conveniente señalar que también hay un cambio, por referencia a 1784, en punto a lo que podríamos denominar el terreno sobre el que se ejecuta la actividad de la crítica. Pues en 1784 tal terreno era el del gran mundo de los lectores o República de las Letras, es decir, el publicum, ahora hay campo propio para la crítica será la comunidad científica, que es la comunidad específicamente académica.
Es cierto que el gran mundo de los lectores conformaba una cierta comunidad de doctos, pero como anteriormente señalábamos, tal comunidad se encontraba como en un estado de naturaleza del saber. Esto es, le faltaba una cierta unidad sistemática que la universidad proporciona para la organización, como en una fábrica, de todo aquel saber adquirido y desarrollado, cito, a título de aficionado, sin seguir regla o pauta algunas. Fin de la cita. El tercer y último aspecto a tener en cuenta no es sino la transformación en los agentes de la crítica, puesto que el cambio en el terreno de la crítica arrastra consigo necesariamente el cambio de sus actores, si bien Kant se muestra invariable en considerarlos en todo caso como doctos. Tales doctos, que en 1784 eran burgueses de alta cultura, ahora serán exclusivamente los doctos que pertenecen a las facultades. Estas tres serían entonces las más importantes novedades introducidas por Kant, por lo que hace a nuestro tema, con respecto a las ideas plasmadas en qué es ilustración. Como es patente, Kant ha girado su punto de vista desde la consideración de una difusa referencia al intercambio crítico entre los miembros del publicum hacia una consideración bastante más clara al intercambio crítico entre los doctos universitarios. La crítica ilustrada, pues, ha sido efectivamente replegada a la universidad. Ahora bien, sostenemos que el interés de Kant al reflexionar sobre la universidad, y precisamente al hacerlo tras la Revolución Francesa, es exactamente el mismo que suscitó en 1784 la reflexión sobre la esencia de la ilustración. Pues Kant no está ahora sino replanteándose la pregunta por las condiciones de viabilidad del proceso de una ilustración tanto del pueblo llano, el folk, como de sus gobernantes. Vamos a desarrollar esta cuestión que constituye el tema mismo de la introducción al conflicto de las facultades, atendiendo al esquema básico que Kant propone en su tratamiento de la cuestión universitaria. Dicho esquema posee tres elementos: el gobierno, las facultades y el pueblo. Por una parte tenemos el pueblo, al pueblo, que es concebido al modo de una multitud más bien pasiva, pues el pueblo precisamente se caracteriza por su minoría de edad, lo que le lleva a ser administrado, tutelado, a lo que éste, por su parte, tampoco se opone, puesto que para ofrecer una resistencia activa a tal tutelaje, el pueblo ya debería haber conquistado cierta destreza en el pensar autónomo, que es precisamente lo que se le ha impedido alcanzar. Sin un mínimo previo de ilustración, el pueblo no podrá elevar resistencia alguna contra sus tutores, o la elevará, pero entonces será bajo el signo de una violencia externa que nada edifica en el interior. Por eso las demandas que el pueblo lanza a la Facultad de Filosofía, esto es, cómo conservar la salud en la intemperancia, cómo ganar los pleitos habiendo cometido injusticia y cómo ganarse el cielo habiendo vivido en el pecado, son demandas en sí mismas improcedentes, pues el medio se encuentra en manifiesta contradicción con el fin, a las que el funcionario de la facultad inferior solo puede responder con las siguientes máximas. Cito: vivir honestamente, no cometer injusticias y mostrarse moderado en el goce y paciente en la enfermedad. Fin de la cita. El pueblo entonces rechaza de plano tales máximas, pues para poder captar su verdad, lo que equivale a asumir tales máximas en la dirección de la propia vida, sería necesario que el pueblo ya tuviera ese mínimo de ilustración que sin embargo siempre se le ha negado. Bien, por otra parte, al lado del pueblo está el gobierno, que busca influir en el pueblo usando como medio para tal fin de las facultades superiores. El poder busca así al saber y a los sabios como una mediación necesaria en la persecución de sus propios intereses. Los gobernantes saben, además, que los intereses naturales de los hombres son los representados en las facultades superiores. Y porque sabe esto, es por lo que decide imponer, según su arbitrio, qué podrá ser objeto de exposición pública en las facultades superiores y qué no podrá serlo. Al hacer esto, sin embargo, el gobierno no determina ni puede determinar si aquello que promociona es al mismo tiempo verdadero o si por el contrario es falso. Cuestión esta que tampoco le interesa, si bien debería poner en ello gran interés. El gobierno, por otro lado, traba relaciones contractuales con una parte de los egresados de las facultades superiores, que devienen así funcionarios públicos y esparcen por el pueblo su saber o su pseudo-saber. Pues Kant afirma que tales funcionarios, vamos al texto 10, que tengo recogido, han de haber cursado su carrera en la universidad, pero acaso hayan olvidado mucho de ella, cuanto concierne a la teoría, reteniendo tan solo aquello que le es imprescindible para el ejercicio de un cargo público. De este modo también se les puede llamar negociantes, de modo que también se les puede llamar negociantes o peritos del saber. Estos, fijaos la expresión negociantes, antes habíamos hablado de que precisamente la negociación es el término opuesto a la discusión. O sea, el término está muy bien elegido. Continúa Kant. Estos, en cuanto a órganos del gobierno, eclesiásticos
magistrados y médicos, ven sometido a la ley su influjo sobre el público en general y constituyen una clase especial de letrados que, lejos de ser libre para hacer un uso público de sus conocimientos, se halla bajo la censura de sus facultades respectivas, ya que se dirigen directamente al pueblo, compuesto de legos en sus disciplinas. Bien, continúo. En otra ocasión, Kant se refiere a estos negociantes del saber con el calificativo de expertos en chapucería o especialistas en el savoir-faire. Pues bien, mientras no se haga una crítica pública y académica, por meramente científica, de los principios teóricos que rigen su praxis, que incide directamente en el pueblo, estos negociantes podrán seguir practicando la chapucería eternamente, manteniendo de este modo al pueblo en su minoría de edad. Aquí reside el verdadero nervio de la problematización kantiana de la universidad y desde donde deben ser comprendidas sus reivindicaciones a favor de la facultad inferior, que es la encargada de ilustrar a las superiores, ejercitando la crítica acerca de lo fundado o no de la pretensión de verdad de sus teorías y, por tanto, también de la corrección o incorrección de los principios que orientan la función pública de los tutores del pueblo. Maticemos ahora lo que anteriormente dijimos. No se trata de que la función de tutelaje o cuidado del pueblo llevada a cabo por médicos, juristas y eclesiásticos impida por sí misma la condición de la mayoría de edad. El tutelaje, por el contrario, perpetúa la incapacidad humana para la autonomía solo cuando los principios de su función pública no han sido públicamente criticados, esto es, ilustrados. Si no se permitiera tal ejercicio crítico y, por tanto, si no se dispusieran las condiciones solo bajo las cuales es posible, esto es, las condiciones del pleito legítimo por meramente académico de las facultades, entonces el gobierno estaría impidiendo la posibilidad de la ilustración, esto es, la posibilidad del progreso humano. Siendo así que, cito ahora no del conflicto de las facultades, sino de que es ilustración, una época no puede obligarse ni juramentarse para colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus conocimientos, sobre todo los muy urgentes, depurarlos de errores y, en general, avanzar en la ilustración. Sería un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial consiste justamente en ese progresar. Fin de la cita. A partir de lo ya dicho se comprende en qué consiste el peculiar conflicto que da título al libro de 1798. Cito: la disputa de las facultades gira en torno a su incidencia en el pueblo, y solo pueden conseguir dicha influencia por cuanto cada una de ellas haga creer al pueblo que conoce mejor el modo para fomentar su dicha. Fin de la cita. La Facultad de Filosofía a este respecto solo responde a las demandas del pueblo apelando a su razón. Las facultades superiores, a través de sus funcionarios públicos, por el contrario, apelan a instancias no racionales a la hora de dar respuesta a tales demandas. De este modo se produce el acople perfecto entre el pueblo, que rehúsa todo esfuerzo personal, y la suerte de embaucadores, que resultan ser sus tutores, los negociantes del saber, quienes disponen de una teoría adaptada a sus necesidades. Una teoría que atiende a las demandas e intereses naturales del pueblo a costa de hacer a un lado su contenido de verdad. Es un círculo ciertamente endiablado el que Kant está dibujando, pues plantea una afinidad formada, planificada, entre el interés del gobierno por influir en el pueblo y el interés del pueblo por ser guiado, administrado. Afinidad construida sobre la base de una teoría intencionalmente escogida a tal efecto y de una correlativa praxis pública deficitaria en términos de ilustración. Por ello, la labor de la facultad inferior ha de ser la de realizar una crítica impenitente del contenido de verdad de tales teorías. Esto es, el docto de la facultad inferior debe ejecutar la crítica al fundamento teórico de la mediación misma entre gobierno y pueblo. Crítica que, por tanto, debe surtir efectos tanto en el pueblo como en el gobierno, pero también en el elemento que los pone en relación, esto es, en las facultades superiores. Profundicemos ahora un poco más en lo que Kant denomina el conflicto ilegítimo de las facultades. Se lo define de la siguiente manera. Vamos al texto 11. Un pleito público de opiniones, y por ende un litigio académico, puede ser ilegítimo, bien en base al contenido, cuando no se permite debatir públicamente una tesis, al no estar autorizado el pronunciarse en público sobre su antítesis, o bien a causa de la mera forma, cuando el modo de conducirse no se basa en argumentos objetivos, dirigidos a la razón del adversario, sino, esto es lo importante, en factores subjetivos tendentes a anclar su juicio en motivaciones determinadas por la inclinación, con el fin de lograr el consenso a través de la astucia, donde también tiene cabida la corrupción, o por la fuerza, amenaza. Bien. Es claro que lo que se está planteando es una querella ilegítima en base a la mera forma, no el contenido, puesto que una de las partes en la disputa por la influencia sobre el pueblo, el partido de las facultades superiores,
tiene licencia gubernamental para no dirigir sus argumentos exclusivamente a la razón de su adversario. Esta licencia otorgada por el Ejecutivo, y de la que no puede ser partícipe por principio la facultad inferior, es como una especie de ilegalidad autorizada por el propio gobierno. Pues bien, ¿acaso no se está reflejando en el interior de la universidad, como en un espejo, precisamente aquella crisis de la esfera de la opinión pública que habría comenzado a vislumbrarse en la Revolución Francesa? Tal crisis, que en Carl Schmitt sigue mostrando sus efectos en pleno siglo XX, en tanto que crisis del parlamentarismo, crisis de sus principios fundamentales, la discusión y la publicidad, conceptos cuya evidencia se consolidó a lo largo del siglo XIX, venía a significar la quiebra del modelo ilustrado del espacio de discusión pública, cuya forma primigenia vendría representada por la estructura de doble libertad que caracterizaba la República de las Letras, viéndose tal modelo sustituido por la técnica política, la propaganda y las apelaciones, en fin, a inclinaciones y sentimientos subjetivos. La negociación sustituye entonces a la discusión y la política de gabinete a la publicidad, conservando esto, sin embargo, su fachada. Como vemos, lo que Kant está descubriendo y describiendo en el espacio universitario bajo el rótulo de la querella ilegítima de las facultades no son sino precisamente aquellos problemas que empezaron a hacerse patentes en las sesiones de la Convención Nacional Francesa. Desde estas consideraciones se torna comprensible el recurso de Kant a la nada inocente metáfora del Parlamento de la ciencia a la hora de describir el funcionamiento ideal de la universidad, el conflicto legítimo de las facultades, conflicto que debe poder tener lugar, pues, cito otra vez del conflicto, la razón debe tener el derecho de expresarse públicamente, ya que sin ello la verdad nunca llegaría a manifestarse, en perjuicio del propio gobierno. Fin de la cita. Cuando Kant plantea, pues, la imposibilidad de llevar el conflicto fuera de los muros de la universidad, no está sino tratando de evitar que el conflicto de las facultades devenga precisamente 1. Una pura contraposición de intereses privados. 2. Establecida sobre una simetría que a priori se decanta a favor de las facultades superiores en detrimento de la inferior, siendo así que 3. Tal contraposición de intereses sería, además, potencialmente explosiva, puesto que de llevar directamente al pueblo tal querella se generaría fácilmente el fermento de una insurrección civil, debilitando de este modo el orden que debe imperar en el Estado. Y por último, 4, se caería de forma inmediata en una forma ilegítima de pleito público de opiniones, eliminando así la mera academicidad o teoricidad que debe regirlo, lo que implicaría la renuncia a toda verdadera discusión pública. Vamos al texto 12. Si se traslada el conflicto a la comunidad civil, verbigracia a los púlpitos, como gustan de hacer los negociantes, bajo el apodo de gente experimentada, dicho conflicto se vería presentado sin permiso ante el Tribunal del Pueblo, al que no compete emitir juicio alguno en el terreno académico, y dejaría de ser una controversia científica, dándose así lugar a esa querella ilegítima mencionada anteriormente, donde la exposición de las doctrinas se adapta a las inclinaciones del pueblo y se disemina el germen de la revuelta y de las facciones, poniendo en peligro al gobierno. No es, pues, por ningún elitismo o aristocratismo intelectual por lo que Kant niega la posibilidad de llevar la polémica fuera del marco universitario, sino por impedir tanto la revuelta o incluso la revolución civil, tanto la revuelta como la falsificación de una discusión tan necesaria como urgente. Además, manteniendo la querella en el interior de la universidad, tampoco se está privando al pueblo de la ilustración, ya que por esta vía se recorre el que Kant denomina, cito, la expresión que me gustó mucho cuando la leí, el silencioso camino de la instrucción académica recibida por los futuros maestros del pueblo. Fin de la cita. He aquí el quid de la cuestión, pues el resultado de la querella legítima, ejecutada intramuros y zanjada necesariamente bajo el veredicto de la razón, pues cualquier otro pacto admisible implicaría la posibilidad de corrupción, sí que debe ser vinculante para los tutores del pueblo. Ahora bien, del hecho de que el resultado de tal querella académica deba ser vinculante para los tutores del pueblo, no se sigue que vaya a serlo. Este es el punto ciego del planteamiento kantiano, pues nada garantiza que la crítica de las doctrinas de las facultades superiores, en una polémica justa y legítima, donde el debate no esté distorsionado y donde tampoco haya peligro alguno para la sublevación, vaya a redundar en la ilustración efectiva de los principios teóricos que dirigen la praxis de los tutores del pueblo. Kant tiene fe en que los doctos de las facultades superiores modifiquen sus exposiciones en función de la discusión entablada con la inferior, siendo así que esta fe se apoya en el hecho de que ellos también conforman la comunidad de los académicos, y por tanto también ha de suponérsele necesariamente un interés científico, es decir, un interés por la verdad de aquello que están exponiendo públicamente.
De tal depuración crítica de sus teorías habrá de derivarse una exposición pública e ilustrada en sí misma, de lo que habrán de resultar unos tutores del pueblo en sí mismo ilustrados, lo que supone por fin hacer llegar la ilustración al pueblo. Siendo así que tal ilustración del pueblo no consiste sino en, cito, también del conflicto de las facultades, la ilustración del pueblo es la instrucción pública del mismo acerca de sus deberes y derechos con respecto al Estado al que pertenece. Fin de la cita. Un pueblo ilustrado es, entonces, un pueblo que reconoce y acepta los deberes y derechos vigentes, pero que los reconoce y acepta no de forma pasiva, sino preguntándose siempre por la legitimidad de aquello que reconoce y acepta, lo que nos lleva directamente al gobierno, que también ha de abrirse a la ilustración si no quiere entrar en contradicción con su pueblo. La crítica, pues, si por académica es internamente apolítica, no lo es desde luego por lo que hace a sus efectos esperados. Y para que todos estos efectos puedan realizarse, por cierto, también es necesaria la promoción gubernamental de la querella legítima de las facultades, pues al gobierno le va la vida en ello y el pueblo se juega sus derechos y la posibilidad de abandonar su humillante minoría de edad. Bueno, paso ya a las conclusiones rápidamente. Bien, si la lectura que hemos propuesto del conflicto de las facultades, como prolongación y modificación de la reflexión ya iniciada en 1784, es correcta, entonces podemos afirmar que la hipótesis del giro reaccionario ha quedado efectivamente falsada. Si tal hipótesis, por el contrario, se hubiera corroborado, entonces habría que dar la razón a Koselleck cuando argumenta que tras la crítica ilustrada lo que se escondería es la voluntad de ascenso político de la clase burguesa, clase que una vez ya en el poder echaría el cerrojo sobre su recién adquirida posición negando los principios que esgrimieron como armas ante el poder absolutista que habían de derrocar. Si de eso se tratara, habría que leer el repliegue de la crítica ilustrada en el conflicto de las facultades como una nueva recaída en el oscurantismo y un distanciamiento elitista de los filósofos frente al pueblo. Pero como hemos intentado mostrar, no se trata de eso. Al apartar la crítica ilustrada del pueblo, acotándola al espacio de la universidad, Kant estaba tratando de fundamentar un programa para la ilustración, en contraste con el de 1784, con una fuerte raigambre estatal que pretendía un enderezamiento por vía de la crítica desde la facultad inferior al contenido de verdad de las doctrinas que el funcionariado egresado de las facultades superiores difunde en el pueblo. Esta nueva vía larga, o recorrido indirecto de la crítica ilustrada, que encuentra necesario el rodeo universitario, se sabe mucho más lento, pero también más eficaz en su objetivo, que no deja de ser el conseguir que los hombres abandonen su minoría de edad, e incluso garantista respecto de la propia tarea crítica, que no por su nuevo asiento institucional habrá de mermada su potencia o desfigurado su sentido. Lejos, pues, de encontrar en Kant una suerte de confirmación de las tesis de Koselleck sobre la patogénesis del mundo burgués, no podemos ver en el filósofo prusiano sino una anomalía respecto de aquellos análisis. Sirvan las siguientes indicaciones, que solo apuntamos sin desarrollar, como muestra de las dificultades de inscribir al criticismo kantiano en general en la órbita de los desarrollos realizados en Crítica y Crisis. En primer lugar, en Kant no puede apreciarse ninguna voluntad de corrosión del Estado, como si la supresión del Estado y la consiguiente recaída en el máximamente injusto estado de naturaleza supusiera el nacimiento de una genuina libertad identificada con la libertad en ausencia de toda ley jurídica. Antes, al contrario, su crítica se endereza al descubrimiento de los principios inmutables en los que todo Estado debe fundamentarse, y que, por cierto, no son principios morales, sino meramente jurídicos. En segundo lugar, de ningún modo podemos ver en Kant a un peligroso promotor de la revolución, pues precisamente está pensando en buena parte a la contra de ella, pues reflexiona sobre la forma de promover la ilustración evitando, entre otros peligros, el del colapso revolucionario. Sin ánimo de entrar en la compleja cuestión del juicio kantiano acerca de la específica revolución que fue la francesa, de la que hemos de recordar que hace un gran elogio en la segunda sección del conflicto de las facultades, nos limitaremos a indicar que para Kant la revolución civil en general descompone internamente al Estado, pero la ilustración se dirige a la construcción, por vía de la reforma, de una soberanía democrática y representativa, según la forma imperi, en el marco de una estatalidad formalmente republicana, según la forma regiminis, y de alcance cosmopolita. En tercer lugar, Kant tampoco es partícipe de la general autocomprensión burguesa en términos de inocencia moral, inocencia que era pensada por los ilustrados a partir de la referencia al polo opuesto, la total corrupción moral de las monarquías. De hecho, Kant rompe dicha polaridad al igualar a todos los hombres sin excepción en la condición del mal, tesis esta que ya en su época causó gran polémica entre sus contemporáneos ilustrados. En cuarto y último lugar, por lo que hace a la dualidad fundamental a partir de la que Koselleck plantea su lectura de la modernidad ilustrada,
esto es, la oposición de moral y política, Kant, lejos de agudizar tal oposición, aunque en cierto sentido la admite, tratará de encontrar un modo de pensar su necesaria convergencia y armonía, convergencia cuya posibilidad quedaría expuesta en el concepto posible y por tanto prácticamente necesario del político moral, contrafigura del moralista político. Si se admite, pues, la validez de los desarrollos de Crítica y Crisis en punto al devenir dialéctico de la modernidad ilustrada, entonces la filosofía kantiana ha de mostrarse como un cuerpo extraño que resista a ser integrado sin generar efectos distorsionantes en la imagen de la ilustración presentada por Koselleck. Y ya está. Muchas gracias.